la física y los fenómenos físicos. Muy bien. ¿Nosotros qué vamos a entender por física? ¿Ya? La física básicamente se le va a considerar, o lo vamos a considerar como una ciencia natural. ¿Por qué ciencia natural? Una ciencia natural porque estudia a la naturaleza. ¿Ya? No hay que olvidar eso. ¿Estudia qué? Estudia la naturaleza. ¿Ya? Y es experimental porque mediante él, ¿ya? Nosotros desarrollamos experimentos, ¿ya? Hacemos experimentos. Pero, ¿qué estudiamos? Estudiamos los fenómenos físicos, ¿ya? No hay que olvidar eso. Estudiamos los fenómenos físicos, ¿ya? Que ocurren en la naturaleza. Entonces, para saber qué vamos a estudiar nosotros, tenemos que diferenciar lo que es un fenómeno físico de lo que es un fenómeno químico. Para eso vamos a ver algunos ejemplos. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos un clavito de acero y nosotros hemos doblado este acero, lo hemos doblado así, ¿no? De esa forma. Ahora tenemos un clavo de acero doblado. Otro ejemplo. Vemos hierro aquí. Cuando nosotros le damos calor al hierro, el hierro cambia de volumen, empieza a aumentar. A eso se le llama dilatación. Que ha dilatado, o sea que ha crecido. Nada más, ha crecido. ¿Ya? Dilatación. Tenemos al hielo, que es básicamente agua, pero en estado sólido. ¿Ya? Y aquí tenemos agua, pero en estado líquido. ¿Ya? Ambos son agua. ¿Sí? Y tenemos aquí papel, ¿ya? Al cual nosotros hemos encendido, lo hemos combustionado, lo hemos quemado y al final obtenemos como resultado cenizas. Hay una gran diferencia entre los tres primeros y el cuarto. ¿Cuál es la diferencia? Quiero que observes aquí algo. Al inicio es acero y al final termina siendo acero. O sea, no ha cambiado. Acero al inicio y acero al final. ¿Sí? Observa acá. Acá tenemos hierro al inicio y tenemos hierro al final. ¿Sí? Sigue siendo hierro. No ha cambiado. Acá tenemos agua, pero en estado sólido. ¿Sí? Sí es agua. Al final sigue siendo agua. No ha cambiado su constitución molecular. Su composición química no ha variado. Agua al inicio, agua al final. Muy bien. Pero acá observa aquí. Mira, quiero que observes esto. Tenemos papel. Lo he encendido. Lo he quemado. Y al final, ¿qué obtengo? Cenizas. Profesor, al inicio papel, al final cenizas. ¿Es lo mismo o son diferentes? Son diferentes. Muy bien, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Así es, son diferentes. Exacto, son diferentes. Profesor, cuando nosotros, al hacerle algo al cuerpo, ¿ya? Al deformarlo, el acero se sigue manteniendo como acero, o sea, el material sigue siendo el mismo material, a este fenómeno se le conoce como fenómeno físico. ¿Por qué es fenómeno físico? Porque el material no ha cambiado de composición. Al inicio es acero y al final es acero. Sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, hierro al inicio, hierro al final. Significa que se sigue manteniendo su misma composición molecular. Sigue siendo el mismo, solamente que ha cambiado de tamaño. Profesor, ¿cómo se le llama a ese fenómeno? A ese fenómeno se le conoce como fenómeno físico. ¿Sí? Profesor, aquí tengo hielo, que es precisamente agua. Aquí también sigo teniendo, ¿qué cosa? Agua. ¿No? Profesor, agua al inicio, agua al final. ¿Qué tipo de fenómeno es? Es un fenómeno Físico. físico. Muy bien. Profesor, los tres primeros son físicos
Sí, porque lo de al inicio y lo de al final son iguales. ¿Sí? Al inicio y al final son iguales. Al inicio y al final son iguales. Acá es agua, aquí también es agua. Aquí es hierro, aquí también es hierro. Aquí es acero, aquí también sigue siendo cero. Profesor, sigue siendo lo mismo. Pero en el cuarto ya no. Al inicio era papel y al final es cenizas. Profesor, las cenizas y el papel son lo mismo. ¿Tú qué dices? No. No son lo mismo. Profesor, se ha transformado en otra cosa. Ha cambiado su molecular. Ya no era el mismo que estaba al inicio. Al no ser el mismo que estaba al inicio, a eso nosotros le llamamos fenómeno químico. Diferencia entre fenómeno químico y fenómeno físico. El fenómeno físico no cambia su identidad, por así decirlo, no cambia su constitución molecular, no cambia el hecho de que él siga siendo el mismo, ¿ya? Solamente lo que ha cambiado es de forma, nada más. Pero no ha cambiado de qué? Su constitución. ¿Ya? Eso es lo que no cambia. ¿Ya? Profesor, fenómeno físico, ya sabemos que solamente cambia de forma. Fenómeno físico cambia de forma. Pero fenómeno químico cambia de, no solamente de forma, sino cambia de composición, cambia de estados, de su constitución. Acá teníamos papel y acá ya no tenemos papel, aquí ya tenemos cenizas. Esto es un fenómeno químico. Chicos, ¿queda claro lo que les estoy diciendo? La diferencia entre lo que es un fenómeno físico y lo que es un fenómeno químico. ¿Ya? Recuerda, un fenómeno físico sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Vamos a dejarlo aquí. A ver, vamos a ver. Tenemos este papel. ¿Ya? Por ejemplo, este papel de acá. Tenemos este papel. Profesor, lo rompí. ¿Sigue siendo papel? Sí, sigue siendo papel. Esto de acá y esto de acá siguen siendo papel. Pero si yo agarro, lo quemo, ya deja de ser papel. Se convierte en cenizas. Se transforma en otra cosa. Ese fenómeno es un fenómeno químico. ¿Ya? Listo. Eso hay que entenderlo. Entonces acá vamos a completar. Dice, estamos todos viendo aquí la pantalla. Dice, cuando un clavo de acero se dobla, sigue siendo acero. Solo ha cambiado ¿de qué? De forma. Profesor, además podemos recuperar su forma original. Es posible. ¿Ya? Entonces, al doblar el clavo, este fenómeno, ¿cómo se llama? Fenómeno físico. Muy bien, fenómeno físico. Entonces colocamos o escribimos ahí fenómeno físico. Si calentamos una bola de hierro, se dilata, pero sigue siendo hierro. Solo ha aumentado, ¿qué cosa? Su volumen. Profesor, ha cambiado de forma nada más, pero sigue siendo hierro. Entonces, para nosotros, la dilatación térmica del hierro es un fenómeno físico. Muy bien, un fenómeno físico. ¿Ya? Continuamos. Ya, vamos a apagar los audios de todos. ¿No? Y vamos a colocar y ahí vamos a colocar, ¿ya? Aquí, chicos, el hielo se transforma, el agua sólida se transforma en agua líquida. Profesor, un trozo de hielo, que es agua en estado sólido, se derrite cuando elevamos la temperatura, obteniéndose agua en estado líquido. Solo cambiamos su estado físico. Además, podemos enfriarla hasta que su temperatura sea cero. O sea, se puede hacer lo contrario, ¿no? Para obtener otra vez hielo, volviendo a su estado inicial. Entonces, la fusión se le dice fusión, ¿ya? La fusión del hielo es un fenómeno físico. Muy bien, físico. Perfecto. ¿Y aquí qué colocamos? Cuando quemamos el papel se desprende humo y queda cenizas. Entonces la combustión del papel es un fenómeno químico. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Acá, conclusión, ¿qué es un fenómeno físico? Vas a colocar así. ¿Ya? Voy a poner acá. Voy a silenciarlos, chicos, ¿ya? Para que vayan, para que no haya interferencia. ¿Ya? Listo. Conclusión. Un fenómeno físico que llega a ser, y vas a colocar así, es el cambio que sufre la materia, es el cambio que sufre la materia sin alterar su composición interna. Dicto nuevamente. Es el cambio que sufre la materia, sin alterar su composición interna. Nada más vamos a agregar en ese cuadro. ¿Ya? ¿Qué es un fenómeno químico? Entonces, ahora sí sabemos qué es un fenómeno químico. Y es casi lo mismo que lo anterior. Entonces decimos, ¿qué es un fenómeno químico? Es el cambio que sufre la materia. Alterando su composición interna. Diferencias entre fenómeno físico y fenómeno químico. Diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Fenómeno físico. Los cuerpos o el cuerpo, ¿sí? ¿Hasta ahí han escrito? ¿Sí? El cuerpo mantiene, ¿ya? Lo voy a escribir en todo caso en el chat, ¿ya? Por si acaso. Hay chat, ya. Vamos a ponerlo así. El cuerpo mantiene su misma, ¿qué podemos decir? Su misma constitución interna. ¿Ya? El cuerpo mantiene su misma constitución interna. ¿Ya? Ese es un fenómeno físico. En cambio, un fenómeno químico, el cuerpo cambia su constitución interna. El cuerpo cambia su constitución interna. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? En el chat, de todas maneras, lo estoy escribiendo, ¿ya? Para que, ¿cómo se llama? No se estén atrasando. ¿Ya? Lo estoy escribiendo en el chat. Ahora, fenómeno físico, nuevamente acá. Puede ser reversible. Quiere decir que puede regresar a como estaba antes. Por ejemplo, si yo agarro, doblo un clavo, ese clavo puedo volverlo a regresar como estaba antes de ser doblado. Es reversible. En cambio, en un fenómeno químico, ¿ya? Colocamos así. Ya. No es reversible. ¿Ya?
Ya. El físico, profesor, eso. En químico, acá, mira, ve, acá colocamos no es reversible. No es reversible. No lo puedo. ¿Sí? Lo estoy colocando, lo estoy escribiendo en el chat, ¿ya? Aquí en donde estoy marcando yo es donde ustedes van a escribir. No es reversible, ¿ya? Listo. Otra diferencia más, ¿cuál sería? ¿Qué otra diferencia más podíamos agregar? A ver, ¿ustedes qué han visto? En el físico, profesor, eso. Ajá, en el físico. Ya. Vamos a colocar acá. Se da mediante cambios mecánicos, ¿ya? Se da mediante cambios mecánicos, ¿ya? Cambios mecánicos. En cambio, en el otro, se da mediante internos, ¿ya? Se da mediante cambios internos. Esos tres vamos a colocar nada más, ¿ya? Esos tres de cada uno son los que vamos a colocar. Aquí en el cuarto ya podemos colocar más que todo ejemplos, ¿ya? Ejemplos aquí. La caída, ejemplo colocamos, ejemplo, la caída de una pelota, ¿ya? La caída de una pelota cuando hacemos rotar un cuerpo, ¿ya? Cuando hacemos rotar un cuerpo. Esos son ejemplos que nosotros vamos a colocar en el caso de fenómenos físicos, ¿ya? En fenómenos físicos, en esta parte colocamos ejemplos, la caída de una pelota, ¿ya? Y otro sería cuando hacemos rotar un cuerpo, cuando hacemos que gire un cuerpo. Fenómeno químico, podemos agregar la digestión, por ejemplo, la digestión de los alimentos, ¿ya? O el agriado de la leche, ¿ya? El agriado de la leche. Son dos ejemplos más que podemos agregar en la parte de fenómenos químicos. Todos estamos en la parte de trabajo en el aula. Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a colocar si esto es verdadero o falso, ¿no? La primera ya está colocado que es verdadero, la segunda que es falso. Y cada vez que colocamos falso, nosotros tenemos que sustentar por qué es falso. ¿Por qué es falso? Arquímedes dio el nombre de fisis a esta ciencia. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué han contestado ustedes? Fue Aristóteles. Aristóteles, muy bien. Aristóteles, la palabra fisis. Entonces, para nosotros, ¿qué sería esto? Sería Falso. falso. ¿Fue quién? Falso. Fue Aristóteles. Lo colocamos ahí en la parte de sustentación. ¿Ya? Muy bien. El nombre de física proviene del término griego physis, que significa movimiento falso, ¿no? Naturaleza. Significa muy bien. ¿Qué significa? Naturaleza. Muy bien, significa naturaleza. ¿Ya? Significa naturaleza. Vamos a colocarlo de todas maneras acá. ¿Ya? ¿Un fenómeno físico puede ser reversible mediante otro fenómeno físico? Verdadero. Verdadero. Perfecto. Verdadero. Reversible. ¿La propagación del sonido es un fenómeno químico? Verdadero. Verdadero. No. Verdadero. Es un fenómeno físico. Falso sería la número 6. Aquí vamos a colocar es un fenómeno físico. ¿Ya? La propagación del sonido es una propagación de ondas, chicos. De choques entre partículas que hay en el aire. ¿Ya? Y como hay choques entre partículas, ahí no hay ningún cambio químico.
¿ya? Solamente están chocando las partículas. Ese tipo de fenómeno que se da es un fenómeno básicamente físico, ¿ya? Muy bien. ¿La combustión del papel es un fenómeno físico, verdadero o falso? Combustión Falso. quiere decir cuando nosotros lo prendemos, lo encendemos, lo quemamos. A eso se refiere Falso. con combustión. Falso. Es falso, no es cierto. Porque si tú quemamos un papel, se convierte en cenizas, eso ya no es un fenómeno físico, sino un fenómeno químico. Y vamos a colocar en sustentación, recuerda, es un fenómeno químico. Muy bien, continuamos. La número 8. Mediante un fenómeno físico se genera una nueva sustancia. Falso. Falso, no se genera nada nuevo, ¿no es cierto? Sigue siendo, el metal sigue siendo metal, no ha pasado nada. Porque solo cambia de posición. Exacto, cambia de posición o cambia de forma nada más, ¿no es cierto? Cambia de posición o forma. 9. Mediante un fenómeno químico, la sustancia cambia su apariencia física. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Bueno, dice cambia su apariencia física. Vamos a ver. Si regresamos nosotros al ejemplo del fenómeno químico, ¿ya? Observa. Acá tengo un papel que puede ser de color blanco, ¿no es cierto? Y acá tengo las cenizas, que cambia de color, se vuelve más oscuro, ¿no es cierto? Pregunta, ¿ha cambiado o no de apariencia? Sí, sí ha cambiado. De apariencia. Ah, y si ha cambiado de apariencia, ¿qué decimos entonces? Verdadero. Es verdadero. Muy bien. Continuamos. La número 10. Mediante un fenómeno químico, la sustancia cambia su naturaleza. Verdadero. Verdadero. ¿Es cierto? Eso es verdadero. Claro, ya deja de ser ¿cómo se llama? Por ejemplo, si es un fenómeno químico, ¿ya? Su naturaleza, por ejemplo, puede ser papel, ¿no? Por así decirlo. Pero ya cuando se transforma en otra cosa, ya cambia sustancialmente su composición interna. Entonces ya deja de ser lo que era antes. Eso es un cambio químico, cambia su naturaleza. ¿Ya? Es verdadero. La 11. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿qué tipo de fenómeno es? Como es movimiento, Verdadero. no se transforma en otra cosa. ¿Qué cosa es? Un fenómeno Verdadero. físico. Es Verdadero. muy bien. Verdadero. La ebullición del agua, o sea, la ebullición quiere decir cuando el agua hierve, cuando empieza a hervir el agua. Pregunta, ¿el agua se transforma en otra cosa? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Cuando hierve el agua es un fenómeno físico. Verdadero. Muy bien, chicos. Muy bien. Estado gaseoso. Exacto. Sigue siendo ¿qué cosa? Es agua de estado líquido a agua en estado gaseoso. Pero sigue siendo ¿qué cosa? Sigue siendo agua. ¿Sí? Muy bien, chicos. Crucifísica. A ver, vamos a ver. ¿Quién es llamado padre de la física? Aristóteles. Aristóteles. Muy bien. Eso lo vas a colocar ahí, ¿ya? Aristóteles. Ya. Vamos a ver. Vamos a tratar de avanzar lo máximo que... Esto es en la horizontal, ¿ya, chicos? O sea, de esta forma. Acá nosotros vamos a colocar Aristóteles. ¿Ya? Muy bien. 2. Fenómeno. Es aquel mediante el cual la sustancia no cambia su naturaleza. ¿Qué tipo de fenómeno es? Físico. Físico. Fenómeno físico. Profesor, ¿dónde lo colocamos? Aquí lo vamos a colocar. Fenómeno físico. ¿Ya? Ahora vamos al número 4. Es aquel mediante el cual se genera una nueva sustancia. Nueva sustancia. O sea, ya... Químico. Exacto. ¿Qué tipo de fenómeno es? Fenómeno químico. Aquí lo vamos a escribir fenómeno químico. Muy bien. Continuamos. Vamos a las 7 ahora. Los fenómenos físicos y químicos son transformaciones que sufre ¿quién?
Estamos acá. ¿Qué sufre quién? Materia. La materia. Muy bien, la materia. 8. Naturaleza. ¿Qué significa el nombre de fisis? Naturaleza. Muy bien. ¿Qué significa? Naturaleza. Profesor, lo colocamos acá. Naturaleza. ¿Ya? En todo esto que está acá. Aquí. ¿Ya? 11. Uy, ya nos queda corto el tiempo. Si un fenómeno es, entonces será un fenómeno físico. ¿Qué colocamos? Reversible. Muy bien. La palabra es reversible. Muy bien. Vertical. ¿Qué vamos a colocar en la vertical? En un fenómeno físico la materia cambia, ¿qué cosa? Su apariencia. 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 ¿Apariencia? Sí, su Bueno, vamos a apariencia. colocarlo también, cambia su apariencia. ¿Ya? Cambia su apariencia. Muy bien. La física es una ciencia natural y Experimental. ¿ah? Experimental es la palabra. Experimental. ¿Ya? Muy bien. Es todo cambio o transformación que sufre la materia. Es todo cambio. Fenómeno. Fenómeno. Muy bien. Fenómeno. Fenómeno. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. 6. ¿Es un fenómeno químico? ¿La sustancia cambia su estructura? ¿Qué estructura cambia? Su estructura interna. Ya, eso lo vamos a ver. Interna. Continuamos. Es la ciencia que estudia los fenómenos físicos. Física. Muy bien. ¿Qué sería? La física. física. No es cierto. La física. Y la 10. Es un fenómeno físico, no se genera una nueva sustancia. Muy bien, chicos, muy bien. No se genera una nueva sustancia. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Pasamos a lo que sigue. ¿Han llenado los conceptos que se ubican aquí? Quiero saberlo. ¿Han llenado? Eso es cuestión de investigar. ¿Ya? Voy a dictarles algunos nada más por una cuestión de tiempo. Esto se nos va a encerrar demasiado. Esto es una cuestión de investigar nada más. Y estos son palabras que se pueden encontrar en cualquier parte. ¿Ya? Pero les voy a dar el concepto de algunos de ellos. ¿Ya? Mecánica. ¿Qué es la mecánica? Es parte de la física. ¿Ya? Parte de la física. Parte de la física que estudia el movimiento. Que estudia el movimiento de los cuerpos. Que estudia el movimiento de los cuerpos. Así, en general, estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Muy bien. La acústica, parte de la física, ¿ya? Todos son parte de la física, ¿ya? Parte de la física que estudia, vamos a decirlo así, el sonido, que estudia el sonido, nada más, no vamos a agregar nada más. La óptica también es parte de la física que estudia la luz. Parte de la física que estudia la luz. ¿Ya? Parte de la física que estudia la luz. ¿Ya? La calorimetría
es también parte de la física que estudia que estudia la temperatura y el calor, ¿ya? La temperatura y el calor. La electricidad, ¿ya? Básicamente es parte de la física que estudia el movimiento de los electrones en un conductor, ¿ya? El movimiento o no de los electrones en un conductor, ¿ya? Esos son algunos para agregar. Y esos básicamente podemos encontrarlo, no es muy difícil de encontrarlo. Son conceptos bastante amplios, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar. Lo demás lo vas a completar, ¿sí? Te lo voy a dejar para que lo completes, ¿ya? Del magnetismo, electromagnetismo y física nuclear, ¿ya? Muy bien, vamos acá, que es bastante importante esto. Nosotros tenemos que no marcar, sino indicar, ¿ya? Indica si cada uno de los fenómenos es físico. Si es físico le ponemos F, si es químico le ponemos la letra Q. A ver, vamos a ver cómo vamos. Y dice así, la oxidación de un metal, ¿qué es? ¿Físico o Químico. Químico, muy bien. Sí. ¿Y por qué, profesor? Porque cuando nosotros tenemos un metal, ¿ya? Y este se oxida, genera una especie de capa. Esa capa es la oxidación del metal. Y esa capita no puede regresar a como era antes. Si no tiene la capacidad o no podemos regresarlo a como era antes, entonces es irreversible. Y si es irreversible, eso es un fenómeno químico. La fusión del hielo, la fusión o cuando el hielo se descongela, ¿qué es? ¿Físico o químico? Físico. Físico. Muy bien. Físico. La dilatación térmica de un cuerpo. Químico. Físico. Muy bien, físico. La propagación del sonido. Químico. ¿Ya? Físico. ¿Ya? Es físico. Profesor, la primera químico, la segunda físico, la tercera también es físico, la cuarta también es físico. Cambio de velocidad de un cuerpo. Bueno, si cambia su velocidad, ¿se transforma en otra cosa? No. Físico. Muy bien. La caída libre de un cuerpo. Físico. Muy bien. Ahí no ha pasado mucho. La combustión de la madera. Ahí sí, cuando nos hablan de combustión, cuando nos hablan, chicos, de combustión, siempre que nos digan combustión de la madera, del papel, la combustión del propano, la combustión de lo que sea, ¿ya? Siempre vamos a colocar químico, ¿ya? Siempre, en todos los casos, ¿ya? La combustión de la madera, eso es químico inmediatamente. Fermentación de la fruta. Químico. Se pudre. Físico o químico. Químico, muy bien, químico. ¿Y por qué es químico? Porque cuando la fruta, por así se ha fermentado, ¿ya? No puede regresar a como era antes. No puede regresar a como era antes, entonces eso es químico. Romper un florero, físico. El agregado de la leche. El agregado de la leche. Químico. Muy bien. Perfecto. Marca la alternativa correcta. Dice, es un proceso que se caracteriza por ser reversible. Además, la sustancia no sufre cambios en su estructura interna. ¿Qué tipo de fenómeno es? Fenómeno físico. La ebullición del agua. Físico. La ebullición del agua. Muy bien, físico. Indicar cuál no es químico. No es químico. La oxidación, sí es. Coagulación de la sangre también es químico, ¿ya? La solidificación del agua. La solidificación del agua
es físico. Esa es tu alternativa, la 3.